¿Cómo están amigos y hermanos en Cristo? Hoy tenemos un interesante tema bíblico, escatológico y esperamos desarrollar este tema para que lo podamos entender y aplicar a nuestras vidas. Esto es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuáles son las implicaciones escatológicas, proféticas y bíblicas? ¿Para qué sucede este evento, no? ¿Qué relación tiene con respecto a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de este suceso y qué aplicaciones prácticas tiene este tema especial para nuestras vidas el día de hoy? Bueno, para esto tenemos a nuestro apreciado hermano Enrique Rocha, a quien de cariño lo llamamos profe, o en el griego lo saludamos como didáscalas. ¿Cómo está, profe? Bien, estoy pensando que a veces las palabras no lo entendemos, pero no hay que asustarse. Escato o escatología quiere decir, escato es lo último, las últimas cosas que van a ocurrir, y luego tratado de estudio. Entonces, un estudio sobre las últimas cosas que van a ocurrir. Exacto. Hace ratito que usted me preguntaba, yo estaba pensando de que tal vez el último creyente se ha convertido. La iglesia ya está completa, entonces el Señor ya llama con voz de mando y hay que irse. Entonces es algo muy especial. Por eso en el título de nuestro estudio estamos diciendo el rapto o venida del Señor y una esperanza gloriosa. Una esperanza gloriosa. Es la única esperanza porque fuera de la iglesia nadie más tiene nada de esperanza. ¿Sí? Así es. Y si tienen alguna esperanza es una utopía nada más. Así es. Por cierto, profe, ha estado de cumpleaños, muchas felicidades. Gracias. Este es su mes de septiembre. Sí. ¿Se casó también en septiembre? También. ¿Y también inició su ministerio en septiembre? No, me convertí en septiembre. Se convirtió en septiembre. Y deseo morirme en septiembre. No, eso no pasa, el Señor lo dirá, pero bueno, estamos hablando de este tema emocionante, como dijo nuestro querido profe, y la verdad vamos a encomendar esto en las manos del Señor para poder empezar. Oremos. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, tu misericordia. Señor, tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza, Señor, que el mundo no tiene, acerca de los muertos, de los que están en Cristo, acerca, Señor, de lo que va a venir, acerca de tu venida y todas estas implicaciones, Señor, que tienen en nuestra fe, en nuestra doctrina, Señor. Queremos repasarlas, queremos, Señor, profundizarlas para que podamos, Señor, tener esa seguridad y esa esperanza, Señor, pueda brillar, pueda tener sentido nuestra vida, tenga sentido, Señor, nuestra fe y pueda, Señor, ayudarnos a permanecer, a dar fruto, Padre bendito, en esta vida. Gracias, Señor, te damos y te encomendamos a todos los que están del otro lado, oyendo también, Señor, este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ya entrando en el tema entonces, ¿no? Dentro de la interpretación ya escatológica, como usted nos ha explicado, los últimos sucesos, que viene de una interpretación premilenialista, el rapto es un evento de rescate o salvación de la iglesia, pero para nuestros queridos hermanos que están del otro lado, qué es el rapto? Es cuando en el programa de Dios, ¿se acuerda que cuando los israelitas, los apóstoles preguntaron diciendo cuándo serán estas cosas? ¿Destituirás el reino de Israel? Estaban esperando el reino. Hechos 1, así. Sí, Hechos 1, 6, 7, 8. Bien. Él dijo, no toca a ustedes saber los tiempos o las sazones en que el Padre ha puesto en sola potestad. No toca eso a ustedes les toca, recibiréis el poder del Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Es la labor de la iglesia. Así es. Pero ahora es de que esa esperanza de estar con el Señor
esa esperanza de estar toda la iglesia junta, esa esperanza de ya vivir con el Señor, entonces ya llega. Y hay algo más de que en este momento nuestro espíritu es salvo. Nuestro espíritu ya tiene vida eterna, nuestro cuerpo no, porque ya tiene esperanza, sí, pero tiene que morir, Sí, sí. desintegrarse, como dice Corintios, pero con la esperanza de ese cuerpo va a resucitar, va a ser glorificado. Entonces vamos a tener en la presencia del Señor una esperanza, ¿cómo se llama? Espíritu glorificado y cuerpo glorificado, o sea, la persona completa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la palabra rapto quiere decir en el griego, Es agarrar a uno y llevárselo, exactamente, ¿sí? Arrebatar. Es como, tomar por sorpresa. como un ladrón que aparece en la noche, pero el Señor lo hace positivamente. En Ok. cambio, el ladrón no nos notifica, se lo lleva nomás. Ok. Ahora, con respecto al rapto y ya hablando de la iglesia, hemos dicho que la iglesia en el Antiguo Testamento es un misterio y todo lo que concierne a la iglesia, lo que va a suceder dentro del plan de Dios, está este tema que es el rapto. Eh, ¿Cuándo será el rapto? ¿En qué momento? Puede ser en cualquier momento porque, como dice Primera Timoteo 3, dice que la iglesia va a estar un poco tal vez descuidada por algún tiempo, como dice de que Primera Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente de que en los últimos tiempos, y eso es escatología, Los sí, últimos tiempos. algunos apostatarán de la fe, renegarán de la fe, de lo que cree uno. Sí. Un día yo estuve con un hermano, pastor, y le digo a su esposa, no me hables de eso, tus hijos tampoco. ¿No? Háblame del Bolívar, háblame de Bolivia, de cualquier otra cosa, menos de hogar ni de hijos. Entonces uno ya, al dejar la fe, ya deja toda relación y es peligroso eso. Pero dice también, dice, pues, escuchando a espíritus de error. Entonces van a cualquier otra religión, promesas van a creer, ¿no? Y a doctrinas de demonios, ¿sí? Que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Ya no sabe qué es bueno, qué es malo. Muy bien. Eh, Cronológicamente, entonces lo podemos ubicar, si bien la iglesia está en ese tiempo, la apostasía Sí, es una manifestación y es una señal, y el inicio de la última semana, que es la gran tribulación. El rapto sería previo a eso, ¿no? sí, ¿Cómo sucede esto? Dice Primera Tesalonicenses, esto es la base para poder hacer este estudio, queridos amigos. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Dice que el Señor desciende del cielo. ¿Cómo lo hace? Lo hace hasta llegar a la tierra, lo hace de forma mediana. no, yo creo que es algo, yo diría apoteósico, porque vino la primera vez ¿Sí? para efectuar el plan de salvación, ahora viene por segunda vez. Y todas las promesas que Él nos hizo en esa venida se cumplirán, la mayor parte. Entonces, en ese sentido, diríamos de que nunca ha ocurrido eso. Es casi como para los diluvianos el arca de Noé. Nunca había llovido. Ujú. Y hacer un barco en tierra seca, eso es una locura, ¿no? Y trabajar 123 años, pero esta vez ya va a ser algo que va a ocurrir. Es como desaparecer millones de personas, los creyentes. Y francamente, a veces yo digo de que todavía
salvación y es todo hecho. Pero aparte nuestra santificación estamos gateando a veces, tenemos problemas todavía. Pero se va a juntar nuestra justificación, salvación con la glorificación y todo va a estar unido. ¿Sí? Como dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el contexto está hablando el apóstol Pablo a la iglesia, hablándoles acerca de los muertos, ¿no? Si estos resucitan, cuándo lo harán o no resucitan. Entonces, Pablo habla diciéndoles, no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que es garantizada, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y aquí viene el evento del rapto, cuando el Señor desciende del cielo y hay señales, las cuales dicen que serán con voz de mando, con trompeta de Dios. ¿Qué son esas señales? Lo que podemos entender es que siempre hemos pensado que el Señor es alguien que está rogando para que creamos. El Señor dice, conviértanse nomás, si no se convierten, ¿qué va a pasar? El Señor no es eso. En este caso, el Señor ya no es el Señor que vino la primera vez, ¿no? Sino ya ahora tiene y está glorificado todo. Él tiene la potestad de, como Rey de Reyes, Señor de Señores, utilizar todo su mando, toda su dignidad que Él tiene, ¿no? Como Hijo de Dios y como Dios. Entonces Él utiliza eso. Y es esa voz que hace resucitar a los unos, a los otros hace transformar. Ya no mueren, sino son cambiados. ¿Sí? Y luego para poder estar con Él. Yo creo que va a ser algo muy especial. ¿Sí? Tenemos que entender que esas señales las da el mismo Señor, ¿no? Hablando de los muertos y esa transformación, anteriormente habíamos hablado de 1 Corintios acerca de los cuerpos glorificados, ¿no? Sí. Si bien hay una, en la voz de mando que se dé, los muertos en Cristo primeramente resucitarán, ¿no? Y justamente ya viene a cumplirse las promesas del Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, ese es Juan 11:25. Así es. Dijo a Lázaro el Señor. Sí. Yo creo que aquí es algo muy especial, tal vez no entendemos mucho, de que el Señor está utilizando todo su poder que tiene, toda su dignidad de Dios. Me gusta a mí leer en Apocalipsis, dice Pantocrator, quiere decir que tiene todo poder, tiene todo dominio, tiene todo mando, y lo que él ordena está hecho. Y es eso lo que a nosotros nos debe alegrar, es ya que toda esperanza que hemos tenido de servir al Señor, ya no tendremos culto, ya no tendremos ya campaña en todo, la iglesia está completa y nos alegraremos ya que estamos con Él. Y Agustín dice en alguna parte de que, Señor, tú nos has hecho para ti y no estaremos contentos hasta no volver a ti. Es lo que prometió en Juan 14. Y hay muchas, el Señor Jesús también dijo, yo soy la resurrección. Él tiene ese poder, esa potestad de volvernos a dar la vida, ¿no? Y una vida glorificada. Y entonces ese momento inicia con la resurrección de los muertos en Cristo. Aquellos que desde el momento en que han puesto su fe en el Señor, al conformarse la iglesia en el primer siglo, hasta el momento en que es la venida del Señor, el encuentro del Señor en las nubes, todos aquellos que han muerto en Cristo entonces resucitarán.
y se cumplirá lo que el Señor había dicho con eso que usted dice, Sí, con todo poder. por ejemplo, en este momento no sabes dónde está tu abuelito, sabes dónde está tu papá, ¿no? Pero ya no hay nada. Ujú. Pero ya de un momento a otro aparecen y con cuerpo glorificado y ya con el Señor y millones que van a estar. Va a ser un evento especial y algo más es de que esa resurrección, esa esperanza cristiana, ahí en lo que estamos en nuestro texto dice, es un pilar fundamental. ¿Sí? A veces decimos al estudiar, ¿por qué este evento? ¿Por qué el otro? Un pastor me dijo, ¿y cómo sabes que esto va a ocurrir? Yo le digo, porque no dice cronológicamente cuándo va a ser. Entonces yo le digo cronológicamente, yo lo acerco a la segunda venida del Señor, Ujú. a las nubes, no a la tierra. Entonces ahí se cumple eso. Entonces al pilar fundamental le amarro ahí, el arrebatamiento a la segunda venida del Señor. Pero hablando de cronología, nosotros no nos guiamos sabemos cronología bíblica, pero no nos guiamos solo por eso. Yo creo que nosotros el Señor dijo algo en Hechos, nos toca saber los tiempos, Ujú. dice Cronos, o las sazones, Kairos. Cronos es nuestro tiempo con segundos, todo eso, ¿no? Ya tenemos programado. Pero Kairos es el tiempo de Dios. Quiere decir que Dios ha programado en tal Los eventos. tiempo los eventos principales y eso va a ocurrir. Ni un millón de diablos no lo van a impedir. Ujú. Ni naciones incrédulas, nadie va a impedirlo. Eso se tiene que ocurrir, pese a quien pese, no hay atajos, no hay, el Señor nunca ha tenido dudas de su gobierno, ¿sí? Como el humano tiene. Entonces eso se tiene que cumplir porque Dios lo ha dicho y está programado en su plan. Amén. Y hablando de esto, que es una doctrina fundamental del cristianismo, porque si bien hay muchas religiones y todos los que profesan, sean sus profetas, sus promotores, han muerto, pero Cristo ha resucitado, ha vencido a la muerte. Y hay una cosa que dice Pablo en 1 Corintios 15, 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿No? Pero como Cristo resucitó, esta potestad que Él tiene está garantizada. Ya, Por esa misma razón Él entonces, dijo, yo soy la resurrección y la vida. ya. Y aquí empieza a resucitar a los primeros que han puesto su fe en el Señor, la iglesia, los muertos en Cristo, y luego, bueno, Pastor vendremos Eliu, nosotros. ¿podrías leer 1 Corintios 15, 51 al 53? A ver, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esos son los cuerpos transformados, Sí, algunos glorificados. piensan, solo es Tesalonicenses que dice eso. Ah, ya. Sí, pero aquí es el mismo Pablo y no hay ninguna duda que está hablando de la resurrección porque todo el capítulo está hablando de eso. ¿En qué manera se va a efectuar eso? Y mira, en vez de tener curiosidad o miedo, deberíamos estar nuestro grito de batalla, dar gloria al Señor. Tal vez sea un hermano carismático ese ratito. ¿Sí? Justamente. Sí. Aquí dice, por ejemplo, puedes leer también
el 54, 55, ese grito de victoria. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Exacto. Sí, entonces ya todo es la victoria del Señor. Se Amén. impone todo eso. Tengo en mi mente, tengo en mi mente de que están saliendo Adán y Eva agarrados de la mano, tristes, ya no con vestidos, sino algo de pieles, ¿no? Ujú. De oveja. Pero sin saber cuándo van a volver a la presencia del Señor. Así es. Pero nosotros sí. Ya hemos dicho, ¿por qué tenía que ser Eva? ¿Por qué tenía que ser Adán? Pero el Señor ha hecho su obra y nosotros ya estamos con Él. Justamente, esa es nuestra esperanza. Es viva. el triunfo final. Amén. Amén. Queremos animarles, queridos amigos, a que puedan hacer sus preguntas por el chat, ¿no? Mientras vamos a una rejilla. Hemos llegado hasta el momento en que los muertos en Cristo primeramente resucitan. Pero dice el texto luego, dice que nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Y aquí está el tema de la iglesia que está todavía de pie, seremos arrebatados, tomados de sorpresa, ¿no? ¿Qué connotación tiene esto para interpretarlo literalmente? Porque esto no es alegoría. No es alegoría. Siempre nosotros queremos hacer el estudio con una hermenéutica normal, literal, o con una hermenéutica gramático-histórico, ¿sí? Con la palabra del Exacto. Señor. Y con textos de toda la Biblia que apoyan o aclaran sobre eso. ¿Sí? El levantamiento dice, hablando de vivos, no está hablando solamente de la vida actual que tenemos. Eso es solamente la biología. Pero nuestra vida es, como tienes por fe tu hija Zoe, esa es vida. Entonces quiere decir de que es vida en el Señor. ¿Sí? O sea, sin microbios, sin medicinas, sin funerarias, sin nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a llegar ese día que vamos a estar así. Pablo dice que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es el momento en que el Señor regresa, al mundo no viene todavía, entonces no se van a quedar con la muerte, sino que serán transformados, cambiados para encontrarse con el Señor. Esto es algo muy especial, va a ser una reunión gloriosa con Cristo. ¿Sí? Entonces la palabra arrebatados implica un acto repentino y poderoso, indicando la rapidez y la sobrenaturalidad de este acontecimiento. Así es. Y esa, hablando en el contexto de Primera Tesalonicenses, queridos hermanos, tiene una gran, sin todavía hacer aplicaciones, pero hemos estado atravesando en la familia y creo que muchas familias también nos toca despedir a nuestros padres, ¿no? Y siempre ha sido una
no duda, sino tal vez un lapsus, donde uno dice, ¿cuándo será? ¿Cuándo quisiera volver a verlo? Hay una esperanza en el Señor, porque esto no se trata solamente de lo que yo quisiera que pase, sino que esto es en el Señor, para los que han muerto en Cristo. Ese es el encuentro que se va a producir, porque la pregunta o la respuesta de Pablo en el versículo 13 es, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Yo cuando leí esto, sinceramente a mí me dio mucha alegría saber cómo va a ser ese encuentro con los que partieron en la presencia del Señor y estar con el Señor, como dice Juan 14, ¿no? Porque esa es la promesa que hace, No se turbe vuestro no se corazón. turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi En la Padre. casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas no son cualquier palabra. El Señor decía, y ahora está cumpliéndolo Exacto. en ese instante. Ahora, también dice Filipenses, hablando, nosotros ya pensamos que ciudadanos de dos nacionalidades, somos bolivianos y somos también como cristianos ciudadanos del cielo. Ya tenemos esa promesa. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, no estamos tratando de decir, a mí me hace llorar, me hace tener pena, me hace desesperar cuando alguien parte. Yo no digo ha partido ya, sino lo que digo es esto. ¿A dónde ha ido? Y a dónde ha llegado. Sí. Dice, está en la presencia del Señor, si es que fue creyente, si aceptó a Cristo como Salvador, si no, no. Dice también, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y dice también, ¿quién transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de su gloria? Por la operación con que pueda también sujetar así todas las cosas. Mire, es otro versículo que está hablando de lo mismo. Exacto. Y justamente teniendo estas, Promesa. haciendo un pantallazo, habiendo visto la promesa del Señor y el cumplimiento en Primera Tesalonicenses acerca de este evento especial para la iglesia, llamado también un misterio, ¿qué implicaciones esto tiene para el creyente ahora? Es una esperanza con expectación, segura, sí. Es lo que dice Pedro también. Dice que nos debemos alentar con estas palabras, consuelo para los creyentes. Y Tito dice, hay que aguardar esa esperanza. ¿Cuándo será que venga nuestro Señor? Y no dice solamente cualquier esperanza, manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, en ese caso está ahí esa esperanza. También es una motivación para la santidad, con Primera de Juan 3:2-13. Ahí está. ¿Podrías leer, por favor, para terminar? Primera de Juan 2, 3. Sí, Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Sí. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y por último, Tesalonicenses dice que el Señor va a cumplir eso con toda nuestra personalidad. Nuestro alma, cuerpo y espíritu va a guardar irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No es una esperanza cualquiera, dice esperanza bienaventurada, una esperanza que consuela, y es una poderosa motivación para vidas santas y vigilantes
en anticipación del glorioso retorno de nuestro Señor y Salvador. Muy bien. Entonces, estas implicaciones nos llama, uno, a tener esa seguridad, esa confianza en que esto va a suceder. Y otro, a estar preparados. Y eso es la mejor manera de estar preparados, es tener una vida consagrada, una vida de santidad, ¿no? Queridos hermanos, esta es la motivación más importante para nosotros como iglesia. Tener que ese encuentro que se va a dar sea algo especial, donde no tengamos que pasar vergüenza, sino al contrario, sea un encuentro especial que como cuando se prepara para una boda, el novio, la novia para el novio, y es algo especial, es algo espectacular. Cuando uno ve entrar a la novia, así toda hermosa, preparada, uno se admira. Y que ese encuentro pueda ser justamente con el Señor, para nosotros como iglesia. Quisiéramos ver algo más en Primera Tesalonicenses. De manera que en las palabras finales, por ejemplo, justamente dice para nosotros esto. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es muy importante para nosotros, de estar para siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Vamos a pedirles, queridos amigos, que ustedes puedan participar con algunas preguntas. De repente hay algunas inquietudes. Les invitamos a escribir en el chat de este programa. Mientras tanto, vamos a pasar a ver algunos anuncios de nuestro programa. ¿Qué pasaría si un solo versículo pudiera conectarlo con el plan completo de Dios? En la Biblia, las referencias cruzadas hacen exactamente eso. Tejen juntos pasajes que aclaran y profundizan el mensaje de las Escrituras. Hoy le mostraremos cómo estudiarlas puede darle una nueva perspectiva de su comprensión de la Biblia. El primer paso es siempre orar. Antes de comenzar cualquier estudio bíblico, pida a Dios que lo guíe a través de su palabra y que ilumine su entendimiento para aplicar su verdad. El segundo paso es leer el pasaje bíblico y comprender su contexto. En esta oportunidad tomaremos como ejemplo 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Esta cita nos habla del arrebatamiento. Aquí Pablo escribe a los creyentes, asegurándoles que Cristo vendrá a buscarlos. Leamos el pasaje. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En este versículo, Pablo ofrece a los creyentes esperanza y seguridad ante la futura venida de Cristo. Sin embargo, este mensaje no está aislado, ya que las Escrituras están interconectadas a través de referencias cruzadas que fortalecen y amplían este tema. Después de la lectura ya podemos iniciar con el tercer paso, estudiar las referencias cruzadas, pero ¿en qué consiste? Son versículos que nos guían a otros textos bíblicos relacionados, nos permiten ver cómo un tema o evento es explicado, repetido o expandido en otras partes de la Biblia. Nos ayudan a entender el mensaje completo de Dios. Encontrar las referencias cruzadas es sencillo si utiliza una Biblia de estudio o revisa los márgenes de las páginas. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4 del 16 al 17,
encontramos varias referencias cruzadas que nos ayudan a profundizar en el arrebatamiento. En esta ocasión utilizaremos la Biblia de Estudio MacArthur. Así, en lo referente a esta cita, encontramos algunos pasajes como Juan 14:1-3, cuando Jesús promete que volverá para llevarnos consigo. Por otro lado, nos guía hasta Hechos 1:11, donde los ángeles aseguran que Jesús regresará de la misma forma en que ascendió al cielo. Además, señala 1 Corintios 15:52, donde Pablo explica la transformación que sucederá durante el arrebatamiento. Estas referencias no están ahí solo para informar, sino para confirmar la coherencia y seguridad del plan de Dios. Cada pasaje amplía y fortalece el mensaje del otro. De esta manera, las Escrituras apuntan al cumplimiento de la promesa. Cristo vendrá por su iglesia. Si usted no tiene una Biblia de estudio, puede encontrar Biblias de estudio virtuales que le proporcionarán las referencias cruzadas. Finalmente, el cuarto paso: aplique lo aprendido a su vida. Esta forma de estudio no son meros enlaces entre versículos, son evidencias vivas de la coherencia divina, que nos llama a una acción urgente. Jesús no nos llamó a la espera pasiva, sino a un trabajo diligente. 1 Corintios 15:58 nos dice que debemos ser firmes y constantes en la obra del Señor, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El tiempo es ahora. Si entiende la urgencia del arrebatamiento, entonces no hay otra opción. Debe activarse en su obra. El llamado está claro. Muy bien, queridos amigos, estamos retornando con su programa, El Tutor Bíblico, y vamos a responder, profe, algunas preguntas, inquietudes que tienen nuestros oyentes. Dice, ¿por qué no se habla mucho sobre la escatología o el rapto en las iglesias actualmente? Ya, lo que ocurre es de que siglos 1 al 4, la iglesia estuvo ocupado en la Trinidad, Concilio de Nicea, Calcedonia, Éfeso, 5 concilios cristológicos. Y también la persona de Cristo, si era humano divino o era más divino que humano. Nosotros decimos era divino y humano, 100%. Bien. Luego viene otra pregunta de la iglesia. Si en la caída del hombre, ¿cuánto perdió? Si todavía puede levantarse y por sí mismo, con sus buenas obras, alcanzar la salvación. No, pero nos dice Pablo muertos en delitos y pecados. Y así que ni para qué, no hay justo ni uno. Luego viene la reforma, hablan de la doctrina de la salvación. No por méritos, no por oraciones, no por ceremonias religiosas. Pero recién la historia o escatología, la historia misma fue enseñada como materia en una universidad en Berlín en 1810 por Jorge Hegel. Entonces, en 1844, un grupo de hermanos, los digo hermanos por cariño, porque yo no puedo decirles que son otra cosa, estudiaron y dijeron, el Señor viene en 1844, el Señor no vino. Dice que está revisando las listas para ver quiénes son salvos o no. Lo digo que atrasado está la computación del cielo, porque 1844, algo así, ya no está revisando listas, no sé hasta cuándo será. Hoy día se puede hacerlo más rápido. Otros han dicho que iba a ser 1914, no ha llegado. Otros han dicho, por ejemplo, los mayas, 2012. Pero sin embargo, nosotros tenemos claramente, como hemos explicado, ver ahí las cosas que el Señor ha dicho. Sí. Hay algo que tenemos que decir. Las profecías que el Señor ha dado tienen que cumplirse. Si el Señor dijo, van a estar conmigo en la casa de mi Padre, tenemos que estar ahí. Y nosotros estudiamos eso de acuerdo con la gramática y la historia en la palabra del Señor. Ya estoy un poco enfermito todo, pero sin embargo, siempre
para mí ha sido tres cosas como pastor: Biblia, teología, incluyendo un poco de hebreo y griego, y historia, sí. Muy bien. Entonces, combinando todo eso, sí, a mí me gusta. Y no lo digo que yo ya sé, no, siempre hay que ir aprendiendo, como dice, vendrá lo perfecto, lo maduro. Así es. Sí, querido amigo o querido hermano que está del otro lado, lo que estamos queriendo explicar es que ha habido olas en la iglesia, olas donde se ha enfatizado en ciertos temas, y hoy por hoy, si bien hace 200 años atrás se ha hablado bastante del advenimiento de Cristo, y esto como se ha usado bastante en la evangelización, y muchas naciones han venido a Cristo, pero también hay señales de las cuales hemos hablado anteriormente, que son, por ejemplo, la apostasía. Y hay una parte donde dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Está hablando justamente en el contexto del arrebatamiento, de lo que va a suceder, la aparición del hombre de pecado, y antes de ello el rapto. Justamente tal vez en la ola en que hoy en día se está viendo, yo le digo como pastor, no, se está viendo muchas iglesias que están hablando más desde una doctrina más humanista, más materialista. Es cierto que hoy no se habla, pero gracias a Dios hay iglesias que permanecen en la doctrina, que permanecen en esta línea de anunciar la venida del Señor, y justamente ahí hay este tipo de estudios. Gracias por su pregunta. Hay otra pregunta de este hermano que dice, Marco Daniel Pantoja, dice, según 1 Corintios 13:10, ¿a qué se refiere con esta palabra, con esta frase? Lo perfecto. Ya hemos contestado eso. ¿Al cuerpo que tendemos al ser transformado en el arrebatamiento, o a la culminación con el último libro de la palabra de Dios, la Biblia? Muy bien, vamos a ir a 1 Corintios 13:10. Sí, lo habíamos estado comentando con el profe, y lo vamos a volver a comentar, ¿no? Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. La pregunta es, ¿se refiere a un cuerpo perfecto que tendremos o al cumplimiento de la palabra? No, aquí está hablando de la conducta humana, porque habla del amor. Y dice, el amor tiene paciencia y todo eso. El amor no tiene celos, no tiene envidia, no, dice, y así, todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí lo que está diciendo el 10, pero cuando venga lo perfecto, dice. Entonces está hablando, cuando nosotros ya completamente glorificados, podríamos ser santificados, ya no vamos a estar cometiendo tantos errores. Estoy casado y sé lo que es vivir con familia, hijos y esto. Digo, ha salido a la calle, que venga, vamos a hablar bien. Apenas llega a la puerta ya le digo alguna cosa y digo, pero qué estúpido, ¿qué he hecho? Tenemos todavía fallas, pero en este caso sí, algo va a ser maduro. Y saludos al que hace la pregunta. Muy bien. Sí, justamente lo que se refiere el hermano Enrique significa al cumplimiento de la palabra. Será perfecto. Y justamente en el final del versículo dice, lo que es en parte se acabará. No pasaremos a un tiempo de haberse completado, como dice la interpretación, algo que es entero. ¿Ok? Tenemos No, otra pregunta. Sí, no, esto quiero aclarar más. Es que en doctrina nuestra justificación es completa. Somos salvos y no hay ninguna duda de eso. Vamos a llegar a la presencia del Señor, unos con mejor servicio, con más diligencia. Pero en nuestra santificación, que es la pregunta que está tocando, es de que no somos perfectos. Cada uno se conoce lo que es, dice. Si quieren saber del pastor, no le pregunten a él, dice, pregunten a su esposa.
Y a veces hasta la esposa dice, le tapa algunas cosas, dice. Ujú. Pregúntenle a sus hijos, dice, ellos van a decir la verdad. ¿Sí? Entonces, sabemos lo que somos, pero ya cuando venga esa parte perfecta, ya como dice 1 Corintios, entonces yo creo que sí, ya todo estará bien. Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia en advertir a los creyentes sobre el peligro de la indiferencia espiritual antes del rapto? Ah, ya, sí, yo creo que tiene muchas. Sí. Algunos han dicho de que tal vez no ocurre nada. Una noche estuve con dos señoritas, estudiantes de teología, y algunos amigos más. Y yo sin darme cuenta, digo cualquier cosa, digo, si un creyente se aparta del Señor, primero deja de orar. Ujú. Sí. Ya no ora al Señor, no tiene ganas. Es una marca de que sí, está bajando su espiritualidad. Segundo, deja de leer la Biblia. Tercero, ya no quiere ir a la iglesia. Cuarto, ya está afuera de todo. Entonces, en ese sentido, pero una de las niñas empezó a llorar fuerte. Yo no supe, pero después supe, parece que estaba en esa situación alguna vez y estaba llorando de eso, pero yo no estaba acusando a ella, solamente explicando, ¿no? Ujú. Yo creo que cuando yo leo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, es ese amor, cariño para nosotros en dar su propia vida. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos también estar en ese servicio. Como profe de historia, conozco miles de biografías. Hay un viejito casi de 100 años, Policarpo de Esmirna, la actual Turquía. Entonces, le dice el centurión, el anciano, ten en cuenta tu edad y tu familia. Aquí tienes unos granos de incienso y bota eso ahí al fuego, al pie de la estatua del emperador y con eso estás libre. Entonces, ¿y él qué cree que contesta? Ujú. 86 años he servido al Señor, siempre me he hecho bien, nunca mal. No puedo yo dejar a Él de servirle fielmente. De una patada lo botan fuera del carro que estaba arriba con caballos, se destrozó sus pies y a los leones. Entonces quiere decir ahí ese amor, por ejemplo, Pablo, mire cuánto hasta que el hacha cortó su cuello, estuvo ahí. Pedro, crucificado al revés, con la cabeza abajo ahí. Solo un apóstol no sufrió, Juan, cuando que fue perseguido. Sí. Bien. Sí, para completar con esta pregunta, dice, la iglesia tiene una gran responsabilidad. De hecho, dice que somos colaboradores de Dios. Entonces, hay una responsabilidad y viene después el otro tema que también es el tribunal de Cristo, donde la iglesia va a ser evaluada, ¿no? Así que, y la iglesia somos todos nosotros, yo, usted, cada uno de nosotros, y tenemos una gran responsabilidad con anunciar el advenimiento. Le invitamos para Tenemos, la conferencia. tenemos otra pregunta y queremos responderle muy bien esta. Son varias preguntas que hace. He escuchado, dice, incluso en algunas iglesias de la UCE que mencionan algún versículo de Mateo 24 y 25 haciendo referencia al arrebatamiento. Pero según tengo entendido, que Jesús habla de su segunda venida a los judíos y no a la iglesia. ¿O es posible que esto esté hablando parcialmente de ambos? ¿Por qué hay tanta confusión con estos pasajes en las iglesias? A ver, vamos a responderle. Cuando uno tiene que predicar, hay dos verbos en el griego. Predicar es evangelizar, presentar a Cristo como Salvador. Pero hay el otro, es enseñanza, exposición de la palabra, de un texto. Yo creo que hay que ir primero ya 24:1 hasta el 2, 24:1 y 2,
¿Podrías leer, Pastor Eli o Eliud? Mateo 24, 1 y 2. Ya. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, para entrar en contexto. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya. Ellos hacen estas tres preguntas. El versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, que no quedará piedra sobre piedra. Y eso se ha cumplido cuando? El año 70. Sí. Yo he visto una enseñanza, el testimonio del que combatió, del general de Galilea, cómo peleó y cómo sufrieron. Y ustedes conocen bien a algunos, Flavio Josefo, el historiador. Sabio, sí. Eso sería, se ha cumplido. ¿Qué señal habrá de tu venida? De la venida del Señor otra vez. Segunda pregunta. Tercera pregunta, del fin del siglo, de la edad, de lo que estamos hablando en escatología. Y aquí en la Biblia Scofield dice, sigue este orden. ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo y la ciudad. La respuesta está en Lucas 21, 20 al 24. Segundo, también segunda y terceras preguntas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respuesta Mateo 24, 4 al 33. Entonces, luego dice el autor, los versículos 4 al 14 tienen una doble interpretación. En ellos se revela el carácter de la época, guerras, conflictos internacionales, hambres, pestilencias, persecuciones y falsos cristos. Esta no es la descripción de un mundo convertido a Cristo, sino, dice, se aplica de una manera específica al fin de esta edad en Daniel 9, 24 al 27 y otros. ¿Sí? Entonces hay que ir, ¿qué toca? A la destrucción de Jerusalén, ¿qué toca? A la segunda venida del Señor, y ¿qué toca ya hasta el fin del mundo, cuando ya pasa el milenio? ¿Sí? Con un poco de paciencia uno puede ver Mateo 24 y Lucas 24. ¿Sí? Tengo una Biblia de estudio, entonces ahí estoy. Creo que hay docenas de Biblias de estudio para ayudar un poco. Y muchas gracias porque tiene interés en saber qué van a ocurrir estas cosas. Gracias. Bueno, sí, para ir cesando y justamente con lo que dice el profe, vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, por favor. Vamos a ir cesando este tema entendiendo lo siguiente, ¿no? Capítulo 2 de 2 Tesalonicenses dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Estamos hablando de dos temas de la venida del Señor. Estamos hablando de su segunda venida y también estamos hablando de nuestro encuentro con Él. Sí tiene una correlación la segunda venida de Cristo con podemos decir, el rapto como un evento, como un misterio preparado para la iglesia, así como la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento y todo lo que concierne a la iglesia, Pablo lo describe mejor. Tal vez con lo que hemos visto en Mateo acerca de la venida del Señor y de todo lo que va a ocurrir, sí exactamente con relación al pueblo judío, pero con relación a la iglesia, dice de esta manera, van a haber dos señales y ahí hay si queremos llamarlo, varios sucesos donde vamos a entender en qué lugar estamos. Dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía de la iglesia
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta. Y la obra del Espíritu Santo que menciona en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio, ¿no? Entonces, estas cosas que para nosotros son difíciles de entender, pero para poder tener en claro que estos momentos, estos sucesos, si lo estudiamos a la luz de la palabra del Señor, nos van a dar mayor esperanza. Por último, para ir cesando ya. Sí, para ir cesando dice, a partir del versículo 13, 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. Muchos creen que la tribulación va a ser una forma de purificar a la iglesia. No, es la obra del Espíritu Santo quien nos santifica, y este evento está preparado para la iglesia. Justamente, 1 Corintios 5 dice que la iglesia no está puesta para la ira que se va a manifestar en la tierra. Y la recomendación es esta, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Lo que quería decir era de que esta parte lo vamos a tocar todavía en la tribulación. En la tribulación. Sí. Entonces, buena pregunta, y ahí vamos a aclarar algo más. Amplificarlo más allá. Así que muchas gracias, queridos amigos, hermanos, por sus preguntas, por participar, y también a los que están atentos a nuestros temas. Que Dios los bendiga, y estaremos en el siguiente tema hablando del Tribunal de Cristo. Bendiciones. Profe.